Buenas tardes. Muy bienvenidos a todos. Vamos a dar un ratito para que se vayan conectando. Primero que nada, gracias por sumarse a este espacio, sumarse a esta primera charla. Que vamos a tratar de hablar un poquito de qué es ser data scientist en salud ampliado, ¿no? No solamente las ciencias médicas, sino también todas las biociencias o las ciencias biomédicas. Así que vamos a dar un ratito. Mientras tanto, estoy mirando todas las preguntas que ingresaron más temprano, así que también las vamos a abordar. Así que mientras voy a tomar un mate, mientras esperamos. Bueno, vamos a tratar de abordar este tema que es bastante amplio. Lo que fuimos haciendo, digamos, durante la semana fue tratar de recaudar info por parte de ustedes. Muchas gracias a los que se coparon en compartir el formulario, en rellenarlo, a los que contestaron en el grupo. La verdad que es recontra útil. A veces yo sé que por lo menos me pasa a mí del otro lado también, es que yo, bueno, por ahí me da un poco de fiaca contestar, pero la verdad que las charlas en general y todo el material que vamos a ir armando se arma en función de eso. Es un mundo enorme y la verdad que está bueno empezar a aprender desde el punto de vista de que a ustedes les interese y además de que realmente eh, sea funcional para su vida, o sea, sea funcional para su trabajo, para lo que ustedes quieran hacer de acá en más. Entonces, así que primero eso, gracias por responder. Perdón si los molestamos mucho con las preguntas, con los mails, con las cosas. Realmente queremos armar una comunidad porque vamos a seguir compartiendo cosas. Está la idea de liberar cuadernillos, de liberar un podcast, eh, escritos, todo lo que pueda, todo con lo que puedan ayudarlos a empezar a caminar por este camino, digamos, que es iniciarse en el mundo de los datos. Sí, entonces, primero que nada me presento por si llegaron acá por primera vez y quizás no vieron nada de Instagram antes. Mi nombre es Gisela Padrone. Muy brevemente, yo empecé mi carrera como médica, es la primera carrera que estudié. Y luego, por lo largo de fácil 7 años, estuve formándome y trabajando en el mundo de los datos. Eso me llevó a trabajar con ensayos clínicos, con data genómica, con preclínica también. Hoy en día mi trabajo está un poco más orientado a como bioinformática y como científica de datos, que eso también es un mundo que por ahí un poquito se cruza a veces y surgen ganas de hacer cosas que son más de bioinformática. Entonces también estoy acá para poder guiarlos en ese proceso. Y el motivo de todas estas charlas, o el motivo por el cual yo creo Salud Analytics, es básicamente porque en un momento llego y digo, y si hay alguien más que quiere recorrer este camino, yo sigo viendo hoy la falta de herramientas, la falta de cursos, no sé si tanto cursos, pero sí más como proyectos hands-on, ¿no? O sea, como realmente a desarrollo de lo que realmente se necesita. Em, Hoy en día hay muchas inteligencias artificiales que pueden programar por nosotros, con lo cual quizás hoy estudiar programación de cero no es algo que pueda ayudarnos tanto. No es algo, digamos, por lo cual empezar, ¿no? Quizás no es lo mismo a cuando yo empecé hace 7 años atrás. Pero sí es necesario, de alguna forma, encontrar el punto donde uno puede unirse a este tren, ¿no? Que ya empezó. Así que más o menos mi carrera fue larga, o sea, obviamente primero en medicina, después un máster en ciencias biomédicas, otro en bioestadística, otro en machine learning, una especialidad en bioinformática. Y a lo largo de todos esos másteres yo les puedo asegurar que en ninguno recibí la practicidad de poner
en juego todo lo que era mi conocimiento, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la integración, de lo que realmente a mí un cliente o una academia me iba a pedir. Entonces, ahí es donde yo veo la necesidad de decir, bueno, realmente la última guía para nosotros que venimos desde estas ciencias blandas, que no tenemos un pensamiento tan, diría, eh, tan matemático, ¿no? Como que nada, digamos, nada es tan matemático en nuestro mundo. Entonces, necesitamos de estas herramientas para, para poder, digamos, seguir avanzando en nuestra carrera. Necesitamos aplicarlas por nosotros mismos y de alguna forma entender el resultado, ¿sí? Entonces, en función de esa necesidad que yo hoy la sigo viendo, es que nace Salud Analytics. Como decir, bueno, vamos a tratar de guiar la mayor cantidad de personas que puedan, con mayor contenido, ya sea gratuito, ya sea con charlas, con cursos, también hemos dado mentorías, con todo lo que se pueda para que una persona pueda eh, transformar su carrera. ¿Sí? Independientemente si hizo un curso de Python, si hizo un curso de R, eh, sino ir más a lo profundo, digamos, de qué es la parte de ciencia de datos y cómo nosotros la podemos aplicar. Eso es lo que yo hago diariamente hace 7 años, entonces desde hoy, pues, desde el punto de vista, desde la experiencia, me permite ayudarlos y guiarlos. Y ese es el único objetivo. Dicho todo esto, vamos a comenzar, yo creo que ya somos bastantes en la sala. Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si uno habla de una definición básica de data scientist, sí, es alguien que obviamente es un científico, o sea que es un científico de datos, que como científico, digamos, ¿no? Como cualquier científico, no sé si muchos de ustedes están en la academia, pero como cualquier científico es necesario hacerse las preguntas relevantes. Es decir, todos partimos desde un caso de uso, ya sea porque es algo comercial o porque es algo de investigación, pero tenemos preguntas que son relevantes. Por lo cual, digamos, nosotros identificamos problemas claves de esos aspectos que queremos resolver. ¿Cómo los vamos a resolver? A través de datos. Tenemos grandes volúmenes de datos. Si ustedes más o menos lo piensan, digamos, un poquito, hoy en día todo genera datos. Todo, desde un reloj inteligente hasta un celular. Imagínense que esto comenzó hace fácil 10 años atrás o 12 años atrás, el boom de generar lo que es la parte de Big Data. ¿Y cuál pasa? O sea, ¿qué pasa hoy en día? Digamos que hay una gran necesidad. ¿Por qué? Porque los datos se siguen generando, los datos independientes no sirven de nada, por lo cual es necesario, y ahí es donde viene la interdisciplinariedad, digamos, ¿no? De que alguien que conozca el negocio, que conozca el tema, pueda o tener la capacidad de analizar esos datos. Entonces, van a ser aquellos básicamente que extraigan, organicen y analicen esos volúmenes de datos, ¿sí? Y todo lo que es el manejo de información de múltiples fuentes. Imagínense dentro de lo que pueda ser de nuestra área, que sea un monitor cardíaco, un esquema de fármacos, un laboratorio, una secuencia genómica, un resultado de fax, de ELISA, de inmunología, o sea, todo tipo de datos, ¿sí? Pueden ser múltiples fuentes, o sea, jamás o rara vez trabajamos con un solo tipo de datos. En función de eso, el científico de datos lo analiza, o sea, ¿no? Los organiza, los analiza, digamos como que los pone presentables, porque generalmente los datos nunca vienen de manera fácil, siempre hay que trabajarlos. Ahí es donde empieza la parte técnica, decir, bueno, necesito aprender de alguna forma cuáles son los pasos básicos para analizar los datos. Pero además, después de eso, y acá viene la diferencia con el analista de datos, el científico se va un poquito más allá y empieza a tratar de predecir. Empieza a tratar de sacar patrones comunes dentro de los datos que le van a permitir tener ciertas características, ¿no? Y que ya sea al cliente, a la industria o al objetivo o al caso de uso que yo estoy haciendo, tratar de predecir. O tratar de ajustar resultados, o tratar de decir, bueno, si todo esto pasó, eh, estamos viendo este resultado, por lo cual... Y acá es donde entra el mundo de la estadística y lo que es el machine learning. Entonces, el científico de datos va un poquito más allá y va a predecir, va a intentar predecir cuál es el resultado en función de los datos que está teniendo.
Y acá es donde se separa del analista. Y finalmente, y acá viene la parte más importante, comunicar los resultados. De nada sirve que yo pueda correr todo un modelo de bioestadística o todos los modelos de machine learning o cualquier tipo de inteligencia artificial, generativa o no generativa, si yo no sé comunicar los resultados al final. Para comunicar los resultados yo sí o sí necesito tener un conocimiento de base del negocio. Y aquí hay una frase que es muy importante que no me acuerdo exactamente quién la dijo, pero fue que incluso en uno de los posteos yo lo menciono, es muy fácil enseñarle a alguien a programar, pero enseñarle al negocio no es lo fácil. ¿Por qué? Porque para enseñarle al negocio ustedes necesitan hacer otro tipo de carrera, o necesitan otro tipo de experiencia, o necesitan estar en un campo, en el sentido del campo de trabajo, ¿no? Ya sea de investigación o de la academia. Entonces, básicamente, ¿qué es ser data scientist? Y acá un poquito lo apliqué en la parte de salud. Hacerse preguntas relevantes para el tipo de datos con el que vamos a estar trabajando, extraer, organizar y analizar los datos, o sea, vamos a hacer todo el proceso del análisis de datos, quizás no lleguemos tanto a la visualización, a los dashboards, que es más característico del data analyst. Vamos a desarrollar modelos estadísticos, vamos a desarrollar un poco lo que es la parte de aplicación de Machine Learning y finalmente vamos a comunicar los resultados de forma útil para la persona que nos esté escuchando. Y ahí va a depender mucho de quién es la persona. Entonces, no es solo programar, como dice debajo, es convertir datos en conocimiento accionable, ¿sí? En conocimiento que para la empresa o para la academia o para el lugar donde estén trabajando, ellos puedan tomar decisiones informadas, ¿sí? Entonces, si vamos un poquito más a la parte de salud, y acá hablo de salud como hablo de ciencias biomédicas, lo que ocurre acá es que es la combinación, ¿no? O sea, tenemos un montón de habilidades técnicas que las podemos adquirir a través de diferentes tipos de cursos. Hasta hoy en día hay un montón de cursos gratis. Y además el conocimiento. Conocimiento biológico, clínico, farmacológico, fisiológico, patológico, todo tipo de conocimiento. Y ahí es donde ustedes, y yo no me voy a cansar de decirlo, acá es donde ustedes son las personas más importantes del área o digamos más importantes del aula donde se encuentran. Porque el conocimiento que ustedes atravesaron, digamos, ¿no? Que ustedes adquirieron a lo largo de sus carreras, es lo que les va a dar la comprensión al momento de aplicar la técnica. Si yo esto lo cuento siempre y se lo cuento siempre a mis alumnos, en un momento cuando yo en uno de mis trabajos estaba en Francia trabajando con un bioestadístico puro. Y habíamos corrido un modelo de Machine Learning. No importa, estábamos tratando de predecir diferentes variables que influían en la demencia temprana. Y una de las cosas, digamos, que habíamos empezado a ver era la alteración metabólica. Dentro de esas alteraciones metabólicas, los datos que teníamos eran los hemogramas, característicamente. Y además del hemograma, la glucemia. Entonces, había un resultado, digamos, ¿no? Que básicamente estaba modelando nuestros datos. Es decir, o sea, estaba pisando el modelo de Machine Learning. El modelo de Machine Learning decía que lo más importante para identificar la demencia era la... Eh, espera que estoy tratando de acordarme. Era la glucemia. O sea, básicamente, sí, era la parte de glucemia. O sea, era entre glucemia y hemoglobina glicosilada. O sea, porque habían dos valores que estaban mal. Cuestión es que de golpe yo empiezo, digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, no, siendo yo médica, digamos, o sea, si estaríamos hablando de otra enfermedad metabólica, tipo diabetes, algo, me esperaría, ¿no? Un poquito más la parte de tantos años, digamos, que se ha estudiado todo esto. O sea, no es que el modelo de Machine Learning me va a decir algo nuevo, digamos, ¿no? Me va a estar tratando de guiar y lo que nosotros estábamos tratando de hacer era una mínimos signos de biomarcadores. Cuestión para no hacerlo corta, el bioestadístico estaba totalmente convencido, no, no, es esto, es la glucemia, qué sé yo, es la hemoglobina glicosilada. Bueno, digo, no, no puede ser, está pisando, hay algo que está pisando los datos. Le digo, mirémoslo. Era una base de datos enorme, eran muchísimos hospitales de Francia en ese momento. Y cuestión es que alguien tuvo un error de tipeo y en vez de que la hemoglobina glicosilada viniera con una coma, vino como un número entero. Entonces, de golpe, teníamos
pacientes que en vez de, por ejemplo, hacer un, no sé, un 5.7 eran 57 o un 65 y eran muchos datos de esos, obviamente, o sea, vos estás presentando quizás un paciente normal con realmente un valor bajo, como una coma, ¿no? Un valor no normal, digamos, quiero decir, un valor esperable, un 5.5 y a 55. Y eso estaba pisando el modelo de Machine Learning. Entonces el modelo obviamente estaba usando eso, ¿por qué? Pero por qué usa el modelo eso? O sea, eso igual es algo más técnico, pero el modelo básicamente lo que encuentra son patrones. Entonces, si yo encuentro un patrón de que todo este tipo de gente, esta variable es importante, ¿por qué? Porque me la está permitiendo diferenciar de las otras. Eso es lo que el modelo hace. Yo, data scientist y además en ciencias, digo, está bien, el modelo hace eso, está perfecto, está bien hecho, pero el dato está mal. ¿Sí? La cuestión es que esa parte haya fallado el análisis de datos por parte del bioestadístico. Y ahí es donde vos te das cuenta y decís, bueno, realmente es importante mi conocimiento previo, porque si no eso hubiese pasado hasta que realmente lo encuentra alguien que sabe del tema y que quizás no sabe Machine Learning y dice, no, esto mal, esto está mal, el dato está mal, lo han pasado mal. Entonces, esta pequeña historia, y quizás no es tan pequeña, perdón, se me fue bastante, es el tema básicamente para darnos cuenta de que realmente nuestro conocimiento es lo que vale. Entonces, nosotros tenemos la comprensión clínica, o sea, poder leer un paper científico y al mismo tiempo poder ejecutar un modelo de Machine Learning. Las fuentes de datos son enormes, ¿sí? Voy a recalcar en esta charla básicamente lo que ustedes mencionaron en el grupo, que era toda la parte de ensayos clínicos, ¿no? De datos hospitalarios, de los registros electrónicos. Nosotros, por lo menos en Argentina, no tenemos tantos las historias electrónicas, en algunos hospitales sí. La parte de genómica, las otras ciencias ómicas, todo lo que pueda llegar a ser un biomarcador. Esos son por ahí los datos que, digamos que las grandes farmas o que incluso por ahí la academia, que es la que hace la parte de investigación, está tratando de investigar, o no, tratando de usarlo. Tiene un impacto directo en todo tipo de decisiones, pacientes, investigación, regulación, negocios, en la academia para explorar una hipótesis, para publicar una investigación o en la industria. Y acá yo siempre hago esta característica, digamos, no es lo mismo trabajar con datos en la academia o en la industria. Esto yo lo estuve presentando, lo estuvimos presentando mucho esta semana porque creo que es algo muy importante, es decidir hacia dónde uno quiere. O no, y hacer las dos cosas, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que está bueno, digamos, es tener claro para qué es cada cosa. ¿Sí? Entonces en la industria siempre se va a buscar desplegar, escalar, cumplir estándares regulatorios, quizás probablemente si estamos hablando de ensayos clínicos, y en la academia es un poco más del descubrimiento, ¿sí? La investigación, la hipótesis y publicar los papers. Esto igual ahora lo andamos un poquito más. Entonces, básicamente ser el data scientist en ciencias biomédicas es unir la parte científica, unir la parte de las ciencias blandas con la capacidad de llevarlo a producción a través de la técnica, ¿sí? A través de la tecnología. Obviamente no se trata solamente de programar, no se trata solamente de usar AI, como hoy en día hay, de las generativas que por ahí son las más conocidas, y además de las clásicas, como los modelos de Machine Learning, sino que es saber encontrar o sea, saber desarrollar o solucionar un problema real traduciéndolo con el tema de los datos, ¿sí? Por ejemplo, y acá empezamos con por ahí las preguntas, ¿no? ¿Cómo pueden ocurrir estas preguntas? Las eficacias en los ensayos clínicos. Obviamente esto es una pregunta enorme y hay que bajarla muchísimo al objetivo y es por qué, o sea, por qué hablamos de eficacia y en qué contexto. Pero básicamente una de las preguntas puede ser, bueno, si algo está demostrando o no eficacia. Con respecto a las variantes genómicas, por ejemplo, que es otra cosa que ustedes mencionaron que les interesaría, bueno, ¿qué variantes genómicas resultan, por ejemplo, relevantes para una enfermedad como puede ser, no sé, una patología de cáncer, algo que todavía hoy no tiene cura, algo pediátrico, y después los biomarcadores, ¿no? Que pueden ser pronósticos, prognósticos de diferentes tipos, si podemos identificarlos y cómo los podemos identificar. Y todo esto puede salir a partir de los datos. Una de las cosas que ustedes mencionaron mucho es la parte de los ensayos clínicos. Eh,
dentro de los ensayos clínicos uno puede realizar investigación y tanto investigación o trabajar en la industria en todas las fases. ¿Sí? Desde la preclínica, que es la prueba de los modelos y de los animales, y quizás esto está un poquito más relacionado con la academia. Suelen pasar de que las farmas contactan a las academias por la parte preclínica que hicieron, para después ingresar en los diferentes tipos de fases clínicas, que son la fase 1, que tiene que ver con la seguridad y las dosis en los pequeños animales, perdón, en los pequeños grupos de humanos eh, sanos. En la fase 2, donde se busca lo que es la parte de la eficacia preliminar, los biomarcadores. En la fase 3, donde se busca mayor eficacia, comparación con estándares. Ya en la fase 2 y en la 3, trabajando con personas que realmente tienen la patología o la enfermedad que se está estudiando en el ensayo clínico. Y por último, la fase 4, que es una vez que ya sale al mercado, que es la vigilancia. Todas estas fases, todas generan datos, ¿sí? Diferentes tipos de datos, obviamente. Hay algo que es muy importante de todas las personas que, sobre todo, esto lo quiero mencionar porque es algo que marcaron mucho de interés, la parte de ensayos clínicos. Creo también que si uno está buscando insertarse en el mercado, quizás viniendo desde la parte clínica o quizás viniendo desde la parte de medicina o desde biología, creo que es una de las, por ahí de los trabajos que más abunda, ¿no? Porque obviamente los ensayos clínicos generan datos a montones y hoy en día hay una de las prácticas más utilizadas que es la reutilización de los datos de los ensayos clínicos, ¿no? Que es un movimiento, digamos, ¿no? A nivel mundial que se está haciendo para que haya menos producción de ensayos y más como mejorar la performance de los que ya se hicieron. ¿Sí? Entonces, hoy en día es un posible campo de trabajo y es algo que no va a dejar de ocurrir, ¿sí? Entonces, yo diría, digamos, si hay alguien que se quiere insertar, va a decir, bueno, yo, no sé, llegué al punto de mi carrera, hice medicina o hice ciencias biomédicas, no quiero hacer atención, no quiero trabajar en un wet lab, me quiero dedicar directamente a trabajar con los datos. Aparte de ensayos clínicos, es un objetivo. O sea, es un posible nicho. Y acá es muy importante que tengan en consideración, y esto igual lo voy a ampliar un poquito para los cuadernillos que después le vamos a pasar, que son estándares de datos que tienen que ver con los ensayos clínicos, que tienen que ver con la CDISC, que básicamente lo que hacen es, obviamente de alguna forma, imagínenselo, todo el mundo haciendo ensayos clínicos, todos los países tienen que tener algún tipo de convención, ¿sí? Algún tipo de forma que les permita canalizar los datos de la misma manera que, por ejemplo, no sé, algo tan simple como, por ejemplo, acá en Argentina, quizás las enzimas hepáticas en algunos lugares todavía se siguen llamando ALT y en otros lugares GPT, entonces todo eso se tiene que normalizar, ¿sí? Se tiene que estandarizar. Y acá entran en juego dos, que esto se los recomiendo, digamos, buscarlo si realmente tienen interés. Primero, como tecnología R, no, esto no es tanto Python, es más R. Y entran en juego SDTM, ¿sí? Que es Study Data Tabulation Model, que es un modelo estandarizado para organizar todos los datos brutos que vienen de los ensayos clínicos en dos diferentes tipos de documentos que se llaman CRF, que son Case Report, y non-CRF, ¿sí? Que básicamente es todo aquello que no entra como caso de reporte, que puede ser, imagínense que el caso de reporte quiere ser, no sé, por ejemplo, un laboratorio de hemograma, y un non-case report quizás sea o los estudios de farmacodinamia, o los cuestionarios, ¿sí? Toda esa data que por ahí no es tan estructurada. Pero básicamente el SDTM es algo que yo necesito conocer si yo quiero entrar en el mundo de los ensayos clínicos, porque necesito saber cómo se organizan los datos brutos. ¿Sí? Es como si fuese básicamente una guía. Esto es cómo se organizan tras la recolección de todos los tipos de sites o de vendors de donde venga la data. Y por otro lado, Adam. Adam es un análisis data model, ¿sí? Básicamente lo que hace es SDTM, es como la recolección. Adam es la preparación de todos los datos que el data scientist usa y utiliza mucho para realizar
para dejar de alguna forma la data preparada para hacer el análisis estadístico final. Eh, Se hace una relación que se traza con los datos brutos, de dónde vienen, que nada falte, que nada esté, eh, o sea, que no haya relaciones ilógicas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si yo después voy a modelar como un fármaco impactó en un biomarcador, bueno, el biomarcador, el fármaco, todo eso se tiene que haber estandarizado de alguna forma de su recolección y haber llegado de la misma manera. Entonces, son como estándares que se cumplen para que las personas después puedan, los data scientists puedan después realizar la parte de los análisis estadísticos. Tienen que tener todo este conocimiento. No es muy amplio, sí, hay páginas, hay cursos gratis, pero bueno, son conceptos que tienen que tenerse en consideración. Y además, porque estos dos estándares son los requeridos para que después cualquier farma los presente ante un agente regulatorio, como puede ser la FDA. Entonces, ya de por sí, que venga con un SDTM o un ADAM, no es que venga, digamos, que básicamente les da más seguridad para llegar a la FDA, poder presentarse y poder pasar la fase regulatoria que estén queriendo pasar con el fármaco o con lo que estén tratando de investigar. Entonces, le da esto, ¿no? Esto es muy importante en la industria y le da ese cumplimiento regulatorio, ¿no? Que algo sea reproducible, que algo sea auditable. Y esto es importante si quieren trabajar como data scientists en ensayos clínicos. Vamos a hablar un poquito también de datos ómicos. Ustedes mencionaron que también les gustaba la parte de genética, de genómica. Hoy en día, esto quizás no en nuestro país, no en Argentina, pero afuera esto se produce a gran escala. Afuera secuenciar un dato genómico, ¿no? O sea, secuenciar los genes de una persona sale menos de 1 euro, ¿sí? Entonces, si bien acá nosotros no tenemos la tecnología, estos datos son de a millones, son públicos en muchos casos y se utilizan un montón, se están utilizando un montón y sobre todo después de grandes invenciones, ¿no? Como por ejemplo todos pasamos la época de COVID, todos pasamos la época donde se produjo una vacuna con ARN, ¿sí? Entonces todo esto tiene un gran impacto. Es decir, que es algo que está en el mercado y que va a seguir estando, ¿sí? Entonces, básicamente la parte de genómica, ¿sí? Que viene a ser la secuenciación. eh, Acá hay diferentes puntos que por ahí son los que se estudian, ¿no? Más que nada. La genómica viene a ser la pura secuenciación, digamos, ¿no? Las variantes genómicas, los SNPs, que también se utilizan para identificar ciertas zonas genéticas más importantes. Yo esto lo voy a ampliar un poco más en el cuadernillo, pero la idea es que tengan en cuenta que de qué hablamos, digamos, cuando hablamos de genómica, de transcriptómica. Cuando hablamos de transcriptómicas nos referimos al RNA, no al DNA. Es básicamente la expresión génica, ¿sí? Es esto de la parte de cómo se expresan los genes, la parte, digamos, que tiene mayor impacto en cómo están modulándose el transcripto, cuáles genes se están expresando, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho más con entender la actividad celular o por ahí el entender el impacto que tiene quizás un fármaco en lo que haga la expresión posterior. La epigenómica tiene que ver con la metilación. La epigenómica también es algo que es bastante amplio y es una de las cosas que por ahí más también se hace en nuestro país. Tiene que ver con la metilación, entonces tiene que ver con la modificación de la expresión génica, ¿no? Y esto se ve quizás mucho en las enfermedades que no tienen un gen específico, ¿no? De origen, que se haya alterado y haya producido la enfermedad, sino que responden a muchos factores ambientales, ¿no? Estos factores ambientales son los que van a metilar toda la parte del ADN y van a modificar la expresión génica y van a hacer que, por ejemplo, una persona pueda tener un cáncer y otra no, por ejemplo, muy a grandes rasgos. Por último, algo que se está escuchando muchísimo, que es la metabolómica y la proteómica. eh, y también todo lo que es la parte de
esto tiene mucho que ver con la parte de los metabolitos, los análisis de las proteínas, los biomarcadores que se están utilizando hoy en día, sobre todo para lo que es la parte de, como que se le está dando mucho más interés al sistema nervioso entérico, ¿sí? A todo lo que es la parte de la producción de los metabolitos a nivel de la posterior a la digestión. Entonces es algo que hasta incluso se empezó a hacer como análisis en nuestro país. Tiene que ver mucho también con la predisposición, ¿no? De la cierta flora bacteriana que uno tiene. Y se empezó a estudiar mucho porque se dice que tiene mucho impacto, tanto desde los chiquitos, ¿no? Desde cómo pueden llegar a tener enfermedades del tipo de un síndrome de déficit de atención y cómo pueden hasta mejorarlo, hasta incluso las personas que están condicionadas quizás por algún gen al desarrollo de Alzheimer. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver mucho con lo que hoy en día también tiene impacto la medicina funcional, eh, donde básicamente las personas a través de lo que comen van modificando sus sistemas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la expresión genética, digamos, ¿no? El análisis de las proteínas y los metabolitos de las cosas que ocurren a nivel de nuestro sistema nervioso entérico. Entonces, todo esto de la parte de genética hoy en día está muy desarrollándose. Es un campo enorme. Yo lo que más le recomiendo es que quizás no intentar aprenderse todas las técnicas, digamos, de las ómicas, sino empezar quizás por una, empezar por, además, digamos, del dogma, ¿no? De entenderlo, quizás esto se ve mucho por ahí más en la academia, de empezar a investigar específicamente epigenómica o empezar a investigar específicamente transcriptómica, sí tener en claro los conceptos, pero después, por ahí, para empezar a analizar la parte de genética, es bueno elegir una de estas áreas. Y eso, tratar de explorarlo en completo, ¿no? O sea, hacer el análisis de datos de eso, hacer la parte de data science de eso y luego incorporar esto de, bueno, cómo se podrían aplicar a la parte de biomarcadores. Que lo que les decía, creo que se los dije por el chat en el grupo, em, tiene mucho impacto. Sí, o sea, está muy relacionada la parte de biomarcadores con todo lo que es la parte de genómica, genética en general y junto con los ensayos clínicos. Y tratar esto, tratar de buscar siempre, o sea, ir hacia el contexto, ir hacia el campo, bueno, este es el campo de conocimiento que necesito tener, cuáles son las preguntas de uso, ¿sí? O sea, quiero investigar o quiero ingresar para la parte de biomarcadores diagnósticos, bueno, ¿cómo podría yo hacer un diagnóstico a través de, por ejemplo, transcriptómica y así, ¿sí? Tratar de no apabullarse y tratar de investigar todo, tratar de entender todo y estudiar todo, sino tratar de ser selectivo y volverse más específico en esa área, por lo menos al principio. Em, Después vamos a hablar la próxima charla de casos más reales, ¿sí? Que tengan que ver con integraciones clínicas, integraciones genómicas, que se combinen en todo lo que es RWD, que básicamente es Real World Data, con los estándares estos que les mencionaba hace un ratito, ¿no? SSS. Sí, esto se usa muchísimo hoy en día con todo lo que es la parte de análisis de datos, de machine learning clásico y de inteligencia artificial generativa. Todo para que es la parte de predicción, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de la parte de las herramientas, ¿sí? O sea, sacando eh, si uno lo tiene que ir como diagramando, ¿no? O sea, va a decir, bueno, ¿qué es lo que hace el data scientist? ¿Por qué para mí es importante? Voy a hacer como una recapitulación hasta acá. ¿Por qué para mí es importante? Para mi puesto, ¿no? ¿Dónde yo me puedo incorporar? O qué es lo que a mí me interesa, ¿no? También, ya sea la industria, la academia, en qué posición estoy en mi carrera, en qué punto estoy, qué es lo que quiero hacer en los próximos, no sé, años. ¿Qué estudié también? ¿No? ¿Qué estudié? Si estudié biología, si estudié ciencias biomédicas, si estudié bioingeniería, si estudié biotecnología, lo que sea, bioquímica también, etcétera. Si sé alguna de estas herramientas y voy a decir, bueno, no, en realidad yo quiero hacer un salto a la industria y siempre está bueno saber cuál es el objetivo de ustedes a nivel profesional. Eso es algo que nosotros
yo por lo menos particularmente con los chicos en la mentoría lo trabajamos un montón, lo desarrollamos de principio a fin. La idea es que siempre empezar con un objetivo profesional, utilizar un caso de uso y así empezar a desarrollarse, así empezar a integrarse en este mundo. Por ejemplo, vimos que había interés en ensayos clínicos, vimos que había interés en genómica, vimos que había interés en biomarcadores. Bueno, elegir uno, eh, conocer un poco la industria de eso, ¿no? O sea, conocer el negocio, decir, bueno, qué se está haciendo con la parte de, por ejemplo, ensayos clínicos, a mí me interesa la parte de cáncer, específicamente, no sé, cáncer de mama, bueno, y también la parte de genética, bueno, qué se está haciendo de transcriptómica, qué puedo estudiar de epigenética, así voy definiendo mi caso de uso propio para mi profesión y luego voy a la parte de las herramientas. Lo último que voy a hacer, no voy a empezar por estudiar primero las herramientas y después ver cómo las puedo aplicar. Si yo quiero transicionar a ser científico de datos, tengo que empezar al revés. Tengo que empezar a hacer un... O sea, tengo que cambiar la visión, ser más inteligente, poder anticiparme o incluso investigar hacia dónde estoy yendo, hacia dónde está yendo la industria, ¿no? Que esto es algo que nosotros también hacemos mucho en la mentoría, decir, bueno, proyectemos hacia dónde querés llegar, hacia dónde está yendo la industria, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está haciendo la academia, y ahí buscar incorporarme. No hacerme un curso de un año de Python y después decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque esa es la situación que ocurre generalmente, y ustedes tienen que dar la vuelta. Las herramientas que ustedes puedan aprender, si bien casi siempre son las mismas o se van repitiendo, hay algunas que son mucho más específicas con respecto al caso de uso que ustedes le quieran dar para su transformación profesional. Si el foco es el ensayo clínico, lo más recomendable es que empiecen a estudiar R. ¿Sí? R, quizás las bases, digamos, las bases de poder entender lo que es SQL, que es el manejo de base de datos, porque probablemente lo vean impactado, quizás modelos relacionales como grafos, y conocer los estándares regulatorios que implican los ensayos clínicos. Sí o sí, si uno quiere trabajar con ensayos clínicos, tiene que conocer un poco la parte regulatoria. Es decir, saber en qué punto va a estar, porque por ejemplo, si a mí me contratan, obviamente, porque voy a sentir de golpe mayor presión en mi trabajo o mayor importancia a desarrollar algo, porque quizás ya están por cumplir una fase 3 y es muy importante para la empresa poder largar poder salir al mercado con cierta droga. Entonces, es importante conocer el contexto de mi trabajo para saber qué impacto tiene. Si su foco es la parte de genómica o ómica, acá hay diferentes cosas. Y acá hay que, quizás no es para esta charla, porque por ahí es un poquito más amplio el tema, pero hay que por ahí investigar un poquito mejor qué es lo que hace el bioinformático y qué es lo que hace el científico de datos. ¿Sí? El bioinformático es aquel que toma la data desde raw, o sea, desde la data cruda, va a hacer el alineamiento, le va a dar sentido a esa data, ¿sí? O sea, yo hago una secuenciación de genes y si yo esa secuenciación de genes no la pasé por un alineamiento, por una limpieza, todas herramientas bioinformáticas, ¿sí? O sea, yo no identifiqué cuáles son las variantes, no obtuve el RNA, no tuve los transcriptos. Si yo no hago todos esos pasos previos que son bioinformáticos, si yo tomo la data final de la secuencia como científico de datos, no me va a hacer sentido la data, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque acá empiezan a aparecer muchas más herramientas con genómica y ómica. R, hay un programa muy específico que es el de Bioconductor, que es para bioinformática. Y además les va a permitir después hacer la parte de científico de datos. No quiere decir que no la puedan hacer, quiero decir que es necesario que entiendan que que hay como pasos previos antes de tomar la data que me sirve para hacer la parte de ciencia de datos. ¿Sí? Yo necesito saber cuáles son esos pasos previos porque puedo o hacerlo yo mismo o porque me van a dar la data ya trabajada por antes por un bioinformático. Em, y acá entran en juego otras tecnologías como es la parte de Bash, em, que tiene que ver con todo lo que es command line, ¿sí? Que puede ser de Linux, puede ser por lo general de Linux o de macOS, rara vez de PowerShell. Y orquestadores, los orquestadores, lo que me van a, como Nextflow, lo que me van a permitir es
integrar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, las herramientas que dicen abajo, como Star, Salmon, JTK, lo que me permiten es esto mismo que yo les decía. Si yo, imagínense que esta, o sea, yo parto de una máquina de secuenciación de genes. Tengo la secuencia, bueno, esa secuencia yo la tengo que trabajar primero con la parte bioinformática y para eso voy a utilizar Bash, para eso voy a utilizar para los pipelines, ¿no? Por ejemplo, el pipeline es una secuencia de pasos que me va a permitir al final obtener la data lista para ser analizada. Eso yo lo puedo hacer con Nextflow, antes estaba Snake. Y además voy a necesitar diferentes tipos de herramientas, porque no es algo que yo pueda manipular, o sea, necesito software que ya fueron preparados o herramientas. Una puede ser Star. Star es un alineador que lo que va a hacer es básicamente es agarrar esa secuencia de genes y alinearla, o sea, mapearla contra el genoma humano. Entonces yo sé exactamente de dónde me viene esa secuencia. O sea, básicamente qué me está queriendo decir esa secuencia en función de la secuencia humana. Si yo después no la secuencio con la humana, la secuencio con un ratón, obviamente no me va a dar nada en específico. Entonces, todo eso es importante para la parte de bioinformática. Parte de eso se puede hacer en R también, porque existe este programa de bioconductor, que es para bioinformática, y parte de la orquestación o parte de la parte del pipeline, perdón, la repetición de, o sea, la parte del pipeline también puede hacerse con Python. ¿Qué es lo más importante de la parte de genómica? No es que necesitan ser bioinformáticos y además necesitan ser data scientists. Necesitan conocer el proceso completo de la data con la que van a trabajar. Pueden leer la parte, o sea, pueden estudiarlo si es que no lo vieron ya, la parte básica de manipulación genética hasta que yo tengo mi data pura y después entender qué puedo hacer con el análisis de datos. O simplemente entender que yo voy a recibir la data ya trabajada. O sea, puedo partir desde ese punto directamente porque no me interesa la parte de bioinformática y hacer toda la parte de ciencia de datos. ¿Es correcto? Es necesario sí entenderlo. De nuevo, es entender la línea de trabajo donde mi trabajo puede ser mayor influenciado y esto va a depender muchísimo de sus intereses, de sus posibilidades, de los trabajos a los que quieran aplicar o de lo que quieran hacer con su carrera. Pero acá entran un poquito más de esas herramientas, ¿no? Por eso es que van a ver que también en el cuadernillo que les preparé hay un poquito más de detalle de esto. Y si los focos son los biomarcadores, la parte de análisis de biomarcadores siempre es buena saberla. Creo que es algo, así como los ensayos clínicos, es algo que continuamente está. Porque hoy en día los biomarcadores o las mínimas señales para hacer pronóstico, diagnóstico, están muy apalancadas por modelos de inteligencia artificial no generativas, ¿no? O sea, el tipo de machine learning, como puede ser un random forest, un XGBoost. Entonces, para esto sí me van a servir o Python o R, y acá hay una diferenciación, así como decíamos, bueno, si el foco es ensayos clínicos, R es lo mejor. Si el foco es genómica o la parte de bioinformática, bioconductor de R es algo muy bueno para entender. En la parte de machine learning, cuando uno habla de eh, y Machine Learning, hablo de inteligencia artificial no generativa, ¿sí? O sea, modelos de Machine Learning, que son modelos matemáticos que me van a ayudar a predecir. En ese caso, si la data es muy grande y es más compleja, por lo general los modelos suelen ser más robustos en Python. Entonces, es algo, digamos, que no se pueda hacer en R, pero si mi foco es simplemente dedicarme a investigar o a saber machine learning, no, o sea, de inteligencia artificial no generativa, entonces Python es lo mejor. Si no, básicamente con R pueden ir desde ensayos clínicos hasta la parte de biomarcadores tranquilamente, ¿sí? No es que es algo que no se pueda hacer, o sea, hay librerías en R que también me permiten hacer machine learning. Pero sí es un mundo nuevo que tengo que entender que quizás Python resulta un poco más sí, más robusto para ir para el análisis, ¿sí? Pero no es algo que lo puedan limitar. Y la parte de validación estadística, ¿sí? La parte de validación estadística, de nuevo, quizás R es un poquito más robusto,
pero no es algo que no se pueda hacer en Python, ¿sí? Entonces, mi recomendación es siempre, bueno, o sea, si ya saben una de estas dos, lo mejor es seguir especializándose en esa. Y entendiendo que quizás frente a ciertos análisis o frente a ciertos datos, puede que la herramienta que ustedes conozcan tengan o no algunas limitaciones. Y en ese caso verán cómo lo resuelven, ¿sí? Pero no es que ya tienen que salir a investigar, perdón, a estudiar las dos, R y Python. ¿Sí? Siempre es mejor construir sobre lo que yo ya sé. O sobre lo que ya vi, porque quizás ya hicieron algún curso de esto. Y acá viene una cosa que es muy importante para nosotros, que es la parte de las skills blandas. ¿Sí? O sea, que son las soft skills. Y acá es donde nosotros hacemos la diferencia. ¿Sí? Porque ustedes, de nuevo, si yo voy al principio, yo voy entiendo el contexto que estoy investigando, entiendo el contexto de ensayo clínico, entiendo el contexto de biomarcador, y lo entiendo desde un punto de vista como quizás lo pueda entender un biólogo, quizás lo pueda entender un médico, un bioquímico, o sea, lo entiendo desde ese punto de vista. Uno ya también tiene ciertos preconceptos, cierta fisiología, cierta fisiopatología, ciertas conductas esperables. Entonces, ahí surge como una comunicación clara, ¿no? O sea, ustedes pueden, con su capacidad y además habiendo hecho todo el análisis, generar mayor impacto al momento de comunicarlo a una persona que no tiene conocimiento de la parte técnica, porque ustedes van a entender la parte técnica, van a entender cómo funciona el modelo y además van a entender el impacto que tiene en la parte bio, ¿sí? Esta es la parte de storytelling y aprovecho porque justo había ingresado una pregunta si se aplicaba storytelling en los proyectos de salud analytics. La realidad es que sí, en la mentoría nosotros trabajamos todo lo que es el desarrollo profesional. ¿Sí? En la mentoría nosotros hacemos desde el desarrollo de un proyecto al desarrollo profesional. Y el storytelling es necesario en el medio porque ustedes no solamente van a aprender cómo un modelo de Machine Learning se corre, sino que van a aprender a cómo presentar los resultados con el background que ustedes tengan, ya sea bioquímico, biólogo, médico, y cómo lo pueden presentar. ¿Sí? Esos son los insights, la comunicación clara. Esto es práctica. Eh, y esto es algo que se ve mucho en los portafolios de proyectos, que yo siempre, por ahí es algo que mencionamos bastante en los videos, que es necesario que el proyecto está terminado cuando hay un portafolio, ¿sí? Porque en el portafolio yo no muestro lo que hice en la parte técnica, pero sí muestro mi capacidad de interpretar mi parte técnica con mi conocimiento médico, biólogo, digamos, de los diferentes backgrounds. Y eso va a ser más impacto en las personas que me contraten, ¿sí? Por otro lado, la parte de visión de negocio. La visión de negocio para mí es algo que nosotros, por lo menos que venimos de estas ciencias blandas, no nos las enseñan y es algo que uno tiene que practicar y tiene que entenderlo y tiene que desarrollarlo. Es siempre buscar el impacto, ¿sí? O sea, ¿qué resuelve lo que yo hice? ¿Cuál es el impacto real? ¿Qué solución yo le podría estar brindando a alguien? Y esta es una pregunta típica de entrevista, ¿sí? O sea, cuando uno desarrolla, por ejemplo, su CV, uno no debería de poner, por ejemplo, que puede crear pipelines, ¿sí? O sea, por ejemplo, capacidad de crear pipelines. No, lo que uno tiene que poner es el impacto de esa creación de pipelines, ¿sí? O sea, no sé, se redujo el tiempo de trabajo a la mitad, o sea, ese es el impacto, esa es la visión de negocio y eso es por lo cual los van a contratar. ¿Mm? Entonces, esto se trabaja y es algo que yo recomiendo mucho hacerlo, o sea, por ejemplo, por lo menos en la mentoría lo hacemos constantemente y recomiendo mucho que lo hagan. Hoy en día se pueden ayudar de las herramientas generativas, es decir, por ejemplo, si ustedes hicieron un análisis, agarrar ese análisis, tratar de ustedes mismos sacarle esta comunicación clara que hablábamos recién y quizás ayudarse con alguna herramienta de IA generativa como Cloud, ChatGPT, DeepSeek y decir, bueno, ¿cuál podría ser el impacto de este negocio? ¿No? O sea, ¿cuál sería el impacto real? ¿Qué es lo que un stakeholder, digamos, ¿no? O sea, un médico, un bioquímico, un manager, alguien que me contrate, puede encontrar interesante? Sí, ahí van a empezar a desarrollar la visión de negocio. Esto se desarrolla,
hay carreras obviamente para esto, pero no estamos buscando ser eternos estudiantes, no vamos a saber siempre todo, pero sí tenemos que saber comunicar de alguna forma lo que nosotros hicimos. Y otra cosa es el trabajo multidisciplinario. Sí, la realidad es que hoy en día es la época de integración de los datos. Aquellas personas o aquellas empresas o aquellos lugares que tengan que integren mejor los datos y que los integren primero y que los integren de alguna forma, digamos, que no sea conocida para las otras empresas, son los ganadores. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Con lo interdisciplinario, ¿sí? O sea, no es que uno tiene que saber toda la parte de bioinformática, de clínica, de estadísticas y de regulación. Sí tiene que saber cómo impacta su trabajo en eso, porque probablemente el día de mañana trabajen con alguien, un agente regulatorio, y tengan que entender cuál es el impacto de que esto no se apruebe ante la FDA. Sí, entonces, esto es fundamental, ¿por qué? Porque ustedes ya son multidisciplinarios. ¿Sí? Si ustedes vinieron de un área de las bio, y al incorporar tecnología, al incorporar otro tipo de pensamiento que es un poco por ahí más dogmático, que es cómo programo, cómo analizo, cómo presento los resultados, ustedes ya son multidisciplinarios, ¿sí? Entonces, esta skill, que es lo mismo que yo les decía recién, bueno, agarran sus resultados, agarran su análisis, agarran las preguntas, pregúntenle a ChatGPT, hagan ese trabajo multidisciplinario es por uno mismo, porque nosotros ya somos ese tipo de agentes, y además porque nos va a preparar mejor para el día de mañana en las empresas. Esas habilidades, esto es básicamente nuestros perfiles, ¿sí? La comunicación clara se les da su conocimiento de base. Como les decía recién, es muy fácil hoy en día, incluso si ven, hay muy pocas ofertas de trabajo de programadores juniors o de analistas juniors. ¿Y esto por qué? Porque lo hace ChatGPT hoy, o cualquier inteligencia artificial generativa. Pero no así, quizás un analista funcional, ¿no? No un analista científico, no alguien un scientific lead o alguien que va a estar haciendo el monitoreo de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el conocimiento de base diferente. Y para eso necesitan estas skills, ¿no? La comunicación clara, o sea, obviamente entre lo que yo estudié, lo que además sé hacer, porque aprendí, ya sea por programación, por algún curso, y cómo lo integré. Y como lo integro en una visión de negocio, ¿sí? O sea, me alineo con la visión de negocio por lo cual me contrataron y además tengo la capacidad de trabajar multidisciplinariamente, porque yo ya soy multidisciplinario, ¿sí? Esto es lo que los va a convertir en exitosos, ¿sí? Es lo que los va a destacar. Y aprovecho de paso, justo, eh, hay dos preguntas que dicen, ¿cómo puedo destacarme respecto de alguien, de alguien que estudió directo para ciencia de datos? Es esto, ¿sí? O sea, alguien que viene de la carrera de una ciencia de computación o de científico de datos en Argentina hace muy poquito empezó la carrera, no está orientada a ninguna, por lo menos que yo sepa, no está orientada a ninguna específica rama de salud. Sí se pueden elegir materias optativas al final, pero sigue estando faltante en nuestra área. Por lo tanto, ¿cómo puedo destacarme? Cuando ustedes estén desarrollando algo, y esto lo vamos a hablar un poquito más en la próxima charla, cuando ustedes están desarrollando un proyecto o estén tratando de analizar datos por ustedes mismos, no hay que comunicar lo que uno ya sabe, no hay que comunicar la parte técnica de decir, no hay que comunicarlo como novedoso, ¿no? Decir, bueno, pude correr un modelo de XGBoost, pude correr no sé, 5 modelos de Machine Learning, todos me dieron esto, estas son las métricas. O sea, ustedes tienen que ir un poquito más allá. O sea, sí es importante lo que hicieron de resultado, pero además estas skills blandas son las que las van a diferenciar y son los que van a hacer que los contraten, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, si yo hoy en día, cualquiera de ustedes agarra y dice, dame a ChatGPT el ejercicio de decir, dame un bloque de código para cada uno de un modelo de Machine Learning, uno lineal, uno Bagging y uno de Boosting, lo va a hacer. Entonces, hoy en día correr esos códigos, o sea, más allá de que uno tiene que aprenderlos, o sea, y tiene que poder lidiar con el código, lo importante está en el resultado, ¿sí? Y eso es lo que los va a hacer diferenciar. Y después dice, ¿es funcional incorporar estos conocimientos a mi carrera? Yo creo que sí, creo que completamente el mundo va hacia eso.
Cada vez se siguen generando más datos, por lo cual la demanda de análisis de datos con personas que tengan conocimiento o sea, que tengan el domain de, digamos, del conocimiento de negocio, cada vez va a ser mayor el requerido, cada vez va a haber mayores oportunidades. Y hoy en día, si uno, de nuevo, o sea, no es ir a estudiar un curso de Python o de R directo completo, sino decir, bueno, yo quiero trabajar, por ejemplo, en biomarcadores, me gustaría, o no sé, me gustaría por lo menos estar en la parte diagnóstica de una enfermedad que quizás hoy todavía no tiene tratamiento. Puedo hacerlo hoy. Quizás podría empezar a hacerlo en la academia, investigar por mi parte, aplicar las diferentes análisis que hago, y quizás después lo puedo pasar a hacer a la industria, o puedo intentar hacerlo en la industria. Esos son los dos caminos válidos, ¿sí? Y posibles. Em, Academia versus industria, un poquito lo hablamos, ya estamos casi cerca de la hora. La academia es diferente porque lo que hace es un descubrimiento, hace exploraciones y crea soluciones, ¿sí? O crea innovaciones. Publica papers científicos, eso ya lo saben. Tiene menos foco en estandarizar, ¿sí? Si un, Sacando los métodos que por ahí, no sé, de cultivo celular, ¿no? Por ejemplo, imagínense un método para analizar datos. Si el método para analizar datos falló en algún que otro momento, y bueno, uno lo modifica y lo vuelve a hacer, entonces quizás no está estandarizado, eso quiere decir. Pero sí tiene libertad para investigar, sí tiene libertad de casos de uso. Quizás no va a ser tan limitado como en la industria que les digan, bueno, no, vos tenés que hacer esto solo. Ah, pero se podría hacer un montón de cosas más con los datos. No, bueno, pero vos tenés que hacer esto solo. Tenés que resolver específicamente si el biomarcador es diagnóstico. En cambio, la industria lo que busca es estandarizar, validar y escalar. ¿Sí? O sea, la industria busca generar soluciones. Por lo tanto, las soluciones tienen que ahorrar tiempo, las soluciones tienen que generar un impacto más rápido para que además sea reproducible, que cumpla toda la parte regulatoria. Si yo ya estoy en la industria, independientemente de que haga ensayos clínicos, genómica, biomarcadores, siempre va a haber un impacto en la regulación. ¿Por qué? Porque básicamente todas van a vender en la parte, ¿no? O sea, todos van a vender, ya sea un nuevo elemento diagnóstico, un nuevo, no sé, una nueva tecnología, una nueva herramienta, un nuevo fármaco, un nuevo método de prognosis. Todo eso está regulado, ¿sí? Entonces lo que busca es que sea reproducible, que además cumpla las regulaciones básicas. Siempre hablamos de deployment, ¿sí? En la industria, y es algo que vamos a ver un poquito más en la segunda clase, siempre hablamos de Docker, de Git, de poner en producción las cosas. Es verdad, es decir, yo hago todo mi análisis, hago toda mi predicción. Tengo un modelo que predice el 90% de las personas que tienen, por ejemplo, cierto tipo de enfermedad genética. Todo eso yo lo voy a llevar a producción, ¿sí? Es decir, necesito escalarlo. Poner en producción es eso, básicamente generarlo. Un modelo que sea reproducible, otra vez, que es verdad que yo vengo con nuevos datos, le doy al modelo, el modelo corre y lo vuelve a hacer. Eso en diferentes plataformas de producción. El enfoque siempre es el mismo, es comercial. ¿Sí? Quizás el enfoque en la academia tiene un aspecto comercial. ¿Por qué? Porque es importante que sigan llegando grants, sigan llegando becas, sigan llegando oportunidades de presentarse a congresos y todo, pero quizás es mucho menor el impacto, digamos, económico, ¿sí? Y comercial. Puedes elegir cualquiera de las dos cosas. Sí, la realidad es que creo que si uno quiere explorar más y ver todas las posibilidades que hay y descubrir un poco más y tener un poco más de libertad, la academia es la elección. Y si en cambio decís, no, bueno, yo quiero realmente estar en la punta del negocio, entender cómo es todo esto, entender qué impacto tienen en los negocios que yo hago, poder crecer económicamente de otra manera, es la industria. No hay uno bien o el otro mal. Pueden ser ambas. Por último, voy a la última pregunta.
que es qué tanto que tengo que saber de IA. Y esto un poquito por ahí lo mencioné, voy medio rápido porque ya estamos cerca de la hora, no quiero que se me aburran. Em, Hoy en día hay un montón de características que tiene la IA generativa que nos facilitan las tareas, ¿sí? Nos facilitan hacer resúmenes, nos facilitan hacer presentaciones como la que están viendo, facilitan hacer videos, facilitan, perdón, hacer, no sé, el desarrollo de resúmenes, entonces, y además, quizás algunas que son por ahí un poquito más preparadas para la parte de código también me facilitan hasta desarrollar una aplicación. Es bueno conocerlas, es bueno conocer qué hace cada una. No está solo ChatGPT, hay un mundo enorme. Fuera de eso, ¿cuál es la única contra que tienen en la parte de salud? O en esta parte que nosotros estamos tratando de hacer, es que no están reguladas. Es decir, que quizás el uso tiene que ser, sigue siendo supervisado por una persona. Por lo tanto, está bueno saber usarlas, como también siempre tener el ojo de mirar encima, de que no haya ningún error, de que no se esté generando nada, que no se quiera generar, digamos, ¿no? O sea, como la parte generativa. Y, pero sí creo que es necesario tener el conocimiento de hacerlo porque si hoy una persona está iniciándose en este mundo donde la IA generativa está básicamente en todo, o sea, uno abre hasta Microsoft Word y Copilot te está tratando de ayudar constantemente. Si uno no conoce de esas tecnologías, queda por detrás de quien las conoce y que además sabe hacer todo esto que estábamos hablando, de ciencia de datos y de la visión de negocio. Ayuda muchísimo a generar los insights, a generar conclusiones. Después uno va moldeándolo, ¿no? O sea, siempre la integración es por parte de ustedes. Pero sí creo que es necesario, quizás no dedicarse puro y exclusivamente a hacer IA generativa, pero no dejarla de lado. ¿Sí? O sea, tratar de, de- de conocerlas, de saber usarlas. No es lo mismo lo que una persona que no está dedicada a esto de análisis de datos pueda hacer ChatGPT, como alguien como quizás esperaría por ahí de alguien como nosotros, de saber hacer un buen prompt y eh, utilizar la IA generativa a su favor. Entonces, no está de más hacerlo. No es el foco si uno quiere ser científico de datos, pero no dejar de usarlas, o sea, porque si no las tenemos en consideración vamos a quedar un poquito por detrás de aquellos que sí lo usan. Y de nuevo, esto que hablamos hoy digamos, casi ya no se contratan ciertos puestos que son totalmente técnicos como junior, no es lo mismo hoy encontrar un programador junior, porque eso ya lo hace la IA, pero sí van a encontrar quizás un data analyst junior porque entiende el negocio, ¿sí? Y además sabe utilizar AI. Bueno, estamos un poco pasados de horas y quedaron algunas preguntas en el chat, las vamos a revisar después y vamos a tratar de hacer diferentes videitos, cosas de ir resolviéndolas. Perdonen que se extendió un poquito. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que haya sido lo que por ahí esperaban. El cuadernillo va a tener muchísimo más contenido, sobre todo la parte de explicaciones de la parte de genómica, de biomarcadores, de ensayos. Nada que no puedan encontrar, pero la idea es como tratar de guiarlos hacia donde, de nuevo, o sea, acuérdense que la idea acá no es me estudio todo el curso de Python y después veo qué hago en el curso de Python. La pregunta es al revés, es veo todo lo que puedo llegar a hacer en este mundo de data science como desde el área de bio, trato de enfocarme en un área para crecer y especializarme en eso. Después el camino los va a llevar a comprender todo lo que es el camino de Drug Discovery, todo lo que es el camino de biomarcadores, todo lo que es genómica. Pero al principio lo mejor es encauzar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hoy en día salen constantemente cursos, salen constantemente nuevas tecnologías y es muy difícil no apabullarse y sentir que uno no va a llegar. ¿Sí? Así que mi recomendación es que lo hagan al revés.
No empiecen por el curso, empiecen por donde a ustedes les gustaría llegar. Em, por lo menos eso es lo que nosotros hacemos en la mentoría y hasta ahora a los chicos les ha funcionado. Varios han podido pegar un trabajo después de eso porque se enfocaron específicamente en algo. Es un trabajo que mínimo uno tiene que darle continuidad a su perfil para transformarse unos 6 meses. Pero bueno, estamos acá porque empezamos hoy. Sí, así que de nuevo, muchas gracias por su tiempo. La próxima charla va a ser con un poquito más específico, cómo transicionar con proyectos y con un repositorio. Vamos a ver un poquito más qué es el repositorio de código, para qué nos interesa, para qué nos importa. Y esto de transicionar del mundo de bio a el mundo data. ¿Mm? Lunes 22, 19 horas. Vamos a pasar después también una guía. Así que si ya se inscribieron, a esto vamos a volver a mandar los mails, pero si conocen a alguien que quiere, por favor pásennos su mail también, porque así los podemos sumar. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente y nos estamos hablando.